Shalom, bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia de análisis, de comentario político. Como siempre estamos con buenos amigos de Radio Sefarat, en esta ocasión con Fernando Álvarez. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido por vez primera a Radio Sefarat, aunque bueno, nos conoces, has estado por aquí, pero no ante los micrófonos abiertos, ¿no? Nunca he estado en esta sala. Pues entonces nada, enhorabuena y bienvenido. También Ricardo Ruiz de la Serna, que bueno, te doy la bienvenida también, aunque tú eres un habitual de estas tertulias. Nada, bien hallados todos. Nos alegra mucho tenerte aquí de nuevo. Comentar quién es quién, como siempre hacemos en la tertulia. Fernando Álvarez es presidente de la Asociación Solidaridad España-Israel, es ciudadano de este país, como habrán adivinado por su acento, y también es militante del Partido Socialista Obrero Español. Ricardo Ruiz de la Serna, lo repito para aquellos que no hayan tenido el gusto de escucharle hasta ahora, es profesor de propaganda y opinión pública en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Casi, porque es propaganda y comunicación política. Los profesores de opinión pública es una asignatura muy vinculada. De hecho, los alumnos suelen utilizar lo que aprenden en una para la otra, pero son dos disciplinas distintas. Es más sociológica la opinión pública, ¿no? Es más sociológica la opinión pública y la mía está más dedicada sobre todo a las técnicas que se utilizan en las campañas electorales, mientras que la opinión pública es una disciplina que abarca más campos, es más amplia en este sentido. Hoy hablaremos un poquito de propaganda, un poquito de opinión pública y de actualidad política, como hacemos siempre. Los temas, casi podríamos titular este espacio hoy, Londres e Israel, o Israel y Palestina, Oriente Próximo. Londres, en estos momentos en que estamos grabando este espacio, hay redadas en Londres, la policía está en las calles, han detenido a varias personas, hay un presunto terrorista que ha sido abatido por las fuerzas de seguridad. En fin, la situación es grave. Esta semana de nuevo ha habido un intento de atentado. ¿Qué valoración hacéis? Hace 2 semanas un terrible atentado sin precedentes en Londres. 2 semanas después parece que sigue una especie de ola de ataques. Está amenazada Gran Bretaña. Yo creo que en realidad estamos amenazados todos. Es decir, el pensar que existen países o que existen lugares en el planeta donde no haya amenaza, me parece que es algo irreal, me parece que es algo iluso. Otra cosa distinta es que ciertamente en Londres estamos viendo algo que debe movernos a reflexión, y es que cuando se supone que el gobierno más medidas ha adoptado, cuando se ha redoblado la vigilancia, cuando se ha redoblado la seguridad, encontramos nuevamente un intento de atentado. Claro, lo primero que podemos pensar es si ha fracasado deliberadamente, las bombas no estallaron aunque los detonadores sí, o si por el contrario ha sido un error, es decir, que quienes tenían que haber cometido un atentado terrible, pues que a pesar de todo ha habido un herido, cuidado, pero quienes tenían que haber cometido un atentado terrible afortunadamente fracasaron porque lo hicieron mal. Yo confieso que no sé ahora mismo a qué carta quedarme, y sería engañar a nuestros oyentes el decir que sé a ciencia cierta algo, sé lo que sale en los medios de comunicación, pero creo que conviene reflexionar desde el comienzo sobre esto. Has hablado de fracasos, Ricardo. ¿Ha fracasado de alguna manera Inglaterra con su política de multiculturalidad? Fernando, ¿qué opinas? ¿Es un fracaso que deberíamos considerar cuando son los propios británicos de origen islámico o de segunda generación quienes ponen estas bombas? Voy a hacer una digresión. Voy a analizar lo de Londres. Voy a introducir en la tertulia un punto de vista peculiar, probablemente, o extravagante, y que tiene mucho que ver con la multiculturalidad. Los mercados financieros, las bolsas mundiales, que además es mi trabajo, es curioso porque la función de las bolsas es predecir el futuro. Uh-huh. Los valores cotizan en las bolsas y anuncian cómo van a ser en el futuro. Pero son futuros a muy corto plazo, ¿no? Porque con 7J, gran caída de las bolsas, pero la recuperación... Las bolsas son quieren ser predictores a 6 meses, 1 año. Quieren ser. Bueno, la verdad es que es muy curioso porque los atentados de Londres, los primeros que hubo, y estos yo creo que hoy no están causando impacto, los primeros que hubo, el día, las bolsas europeas se acabaron recuperando y la bolsa americana acabó subiendo, y Japón, que abre por la mañana, pegó un subidón ese día. El mundo económico-financiero, que es un poco diferente a lo mejor que las personas que están escuchando la tertulia están acostumbrados, el mundo económico-financiero, que tiene la misión de predecir el futuro, aunque esto es muy difícil, ha estado poco impactado por todo esto. Me ha venido esto a la mente porque el posible fracaso del modelo inglés probablemente, si es que existe, tiene mucho que ver con algo que se llama rencor social,
Es decir, en una isla que es muy difícil de defender, los terroristas han venido de dentro. ¿Y por qué han venido de dentro? A lo mejor esto habría que buscarlo en el mundo económico-financiero. Desde marzo del 2003 los mercados de valores están subiendo mucho, hay mucha riqueza en toda Europa. Y algo del rencor social, algo de migrantes que vienen a países en los que no se pueden integrar y reaccionan ante esto. What do you think about? Hombre, es una hipótesis más, ¿no? La económica. No sé, Ricardo, antes quizás introducir otro elemento aquí de debate, ¿no? en la tertulia. Es la cuestión de que realmente la dimensión religiosa de este terror se tiende a no comentar o a esconder. Hay como una especie de pudor, y creo que especialmente en España y posiblemente en círculos más progresistas, en decir que es un terror islamista. Entonces, creo que desde luego que es un error el no reconocer que hay un componente religioso. Ahí, fíjate, Alex, que tú has utilizado un adjetivo que es muy interesante analizar. Yo creo que detrás de este pudor, o de este falso pudor, porque en realidad el pudor puede haber casos en los que se justifique, de este falso pudor, digo, yo creo que hay una falta de información o incluso una falta de rigor a la hora de manejar los conceptos, y a veces conviene tenerlo, ¿no? No es lo mismo islámico que islamista. Bien, y en ese sentido, claro, no se puede obviar, no se puede dejar de lado que quienes cometen estos atentados son islamistas, es decir, son personas que consideran que efectivamente la mejor solución que puede haber para los países y para los problemas que ellos consideran que aquejan a la comunidad de los creyentes, a la umma, es la implantación del Islam como un sistema político, bien, al margen de los sistemas occidentales y al margen de la democracia, del sistema de elección a través de elecciones, de mandato representativo, etcétera, ¿no? La teoría política que conocemos. Y no nos podemos engañar con esto. Yo creo que es un error el no plantearlo. Lo que pasa es que creo también que hay miedo a que se identifique el islamismo con el Islam. Y a los islamistas terroristas, tampoco nos engañemos, no todos los islamistas son terroristas, aunque muchos de ellos sí consideren que el terrorismo es algo lícito, o digámoslo de otra manera, no todos los islamistas cometen atentados, aunque ideológicamente puedan encontrar una justificación al terrorismo. ¿Pero no crees, Ricardo, algunos que de ellos? Esta Europa multicultural de alguna manera estamos como acorazados frente es como un tabú, ¿no? Realmente no hay posibilidad de extender ese... Es que yo creo que detrás de ese miedo lo que hay es una cierta mala conciencia. Es decir, lo que no podemos asumir, lo que nos da miedo es decir, no, es que la gente va a identificar el Islam con el islamismo y va a identificar a los musulmanes con los terroristas islamistas, con los islamistas violentos. Bien, yo creo que este es un error de base. Yo creo que en general los ciudadanos son bastante sensatos y diferencian bastante lo que es la gente pacífica de quien no lo es, y diferencian con bastantes matices y son relativamente capaces de encontrar la diferencia entre un señor que simplemente es musulmán, un señor que es islamista y un señor que además de ser un islamista se dedica a poner bombas o se dedica a conspirar para que otros las pongan. Yo creo que probablemente este pudor no está muy justificado porque la gente, algo de información en este sentido sí puede tener y tiene una capacidad de crítica, pero es que yendo más allá, yo creo que hay un cierto complejo de afirmar que a la hora de vivir en sociedades hay modelos sociales que no posibilitan la existencia del diferente, y el caso del modelo islamista es un modelo muy claro. Entonces, claro, parece que la crítica al islamismo es una crítica al Islam, y no hay nada más lejos de la realidad. Lo que se critica es un totalitarismo más, una forma de un proyecto político y un proyecto de vida que no tolera la existencia del diferente. Que sería también aplicable a otros, digamos, derivaciones fanáticas de otras confesiones, ¿no? Yo Fernando, creo que es algo característico. Has hablado poco. Yo lo centraría mucho en esa religión que nos resulta tan lejana. Las personas que presuntamente han puesto los atentados son inmigrantes. España ha sido un país que ha llegado a tener 3 millones de migrantes en Europa, y la verdad es que yo creo que en España... ¿Dices los atentados en España y Madrid? No, estaba pensando en los de Inglaterra, pero podemos pensar también en los de Madrid. Las personas que porque son segunda generación, sí, ¿no? de inmigrantes, con lo cual son ya nacionales y nacidos en Gran Bretaña. Son segunda generación no integrada. Yo creo que un país como España, que ha tenido 3 millones de españoles trabajando en Europa, jamás hubiera pensado que segunda generación de españoles, por muy radicalizados que hubieran estado, hubieran hecho algo parecido. Los emigrantes son gente que se adapta, que procura copiar las cosas de allá donde van, porque ideológicamente van en una situación de inferioridad de condiciones, y solo la segunda o tercera generación
probablemente por una educación religiosa que no tiene vuelta atrás, fracasa, y el fracaso puede llevar a esto. En resumidas cuentas, en España, los emigrantes que hemos tenido trabajando en las fábricas de Alemania, segunda, tercera generación, yo creo que jamás hubieran llegado a estos extremos de anomia social, de rechazo a quien los ha acogido. Esto es propio de otra religión. Hay un tema que nos ha quedado en el aire, que nos queda poco tiempo para comentar, que son los sucesos de esta semana en Israel, en Oriente Próximo, digamos, ¿no? Por un lado, los enfrentamientos entre Hamás y la Autoridad Palestina, que de alguna manera se veían venir, pero que por lo visto, más o menos, ahora hay una especie de tregua y parece que Abbas se ha llevado el gato al agua por el momento. Por otro lado, los conflictos internos en Israel, la gran manifestación del lunes de un grupo muy numeroso, quienes están en contra de la desconexión de Gaza, para entrar en Gaza, que fue bloqueada y que ha sido considerado el primer paso de la desconexión. Es muy difícil tener la bola de cristal de lo que va a suceder en Israel, pero ¿se va a cumplir el plazo de la desconexión? No lo sé. Confieso que no lo sé. Hay una cuestión que tú has señalado al principio sobre la que yo querría volver siquiera fuera un momento. Ha habido otros momentos en los cuales la Autoridad Palestina ha tenido enfrentamientos con Hamás y con grupos armados, pero yo creo que ha habido en esta ocasión una diferencia importante. Y es que la Autoridad Palestina ha estado dispuesta a hacer un uso de la fuerza cualificado respecto de quienes se enfrentaban a ella. ¿Por qué señalo esto? Pues porque tradicionalmente el planteamiento era: nosotros vamos a combatir a los terroristas que operan en el seno del territorio bajo control de la Autoridad Palestina. Ahora bien, no puede usted pretender que desencadenemos una guerra civil con nuestros propios paisanos, con nuestros correligionarios. Bien, esto parece haber cambiado. Es cierto también que la historia nos demuestra que en la Autoridad Palestina tenemos que tomar con cierta precaución lo que sucede, porque las cosas no siempre son lo que parecen, y una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Pero creo que sí hay que tener presente que en esta ocasión ha sucedido, que ha habido incluso enfrentamientos. Habrá que ver si realmente Abbas es capaz de mantener un pulso durante mucho tiempo, puesto que yo creo que Hamás es francamente difícil de derrotar. Creo que tienen un apoyo social importante, creo que desde un punto de vista operativo están muy bien organizados, y creo que además el apoyo que reciben de la sociedad es algo que no se traduce únicamente en un apoyo, digamos, político o sociológico, sino también operativo en ocasiones. Entonces creo que habrá que ver si tiene fuerza suficiente para mantener el pulso. Y a mí hay otra cosa que me llama la atención, y con esto termino. Yo no sé si se va a cumplir el plazo o no, pero lo que sí resulta muy claro es que la tolerancia que existe hacia las diferentes opiniones y hacia la diferencia en Israel no existe en otros lugares que habitualmente suelen ponerse medallas de adalides de los derechos humanos. Pues cualquiera sabe si va a cumplirse los plazos o no. La verdad es que cuando se cumplan va a haber un hecho socialmente extremadamente interesante, que es ver si se autoorganiza una sociedad palestina de verdad. Si los palestinos que están fuera de su tierra y tienen intereses empresariales y están en la vida real, la vida de la gente que no está en guerra, es capaz de poner la semilla de la duda en los palestinos que hay en Gaza, que llevan toda la vida pensando que lo que les pasa es culpa de otros. Va a ser muy interesante, y yo creo que el contraste entre lo que van a hacer en Gaza o lo que pueden hacer en Gaza y las estructuras que hasta ahora hay en Gaza asistenciales, a ver si empezamos de una vez a hablar de la sociedad civil palestina, de si tiene derechos humanos o no, de si hay tolerancia, democracia y progreso social, en vez de hablar de los sangrientos que son o los sangrientos que parecen. Va a ser muy interesante. Va a ser interesante. Yo creo que debemos darle, pues es un voto de confianza a Abbas, desearle suerte a Abbas y desearle suerte a Sharon, porque parece ser que en manos de los dos está la llave de la paz. Hace mucho calor aquí, ¿no, Fernando? Antes de entrar decías que esto es como en Eilat en pleno agosto, ¿no? Agosto por la noche, y de todos los que hay aquí soy el único que lleva corbata. Pues la verdad creo que podías habértela quitado antes de entrar en el estudio, ya que nuestros oyentes no te ven por ahora, porque esa es una de las cosas que vamos a mejorar en Radio Sefarad, que es visualizar. Yo creo que hay muchos, Ricardo, por ejemplo, que se preguntan... ¿Qué dices? ¿Que van a salir ganando los oyentes o que van a salir perdiendo? Eso depende. Me mira, los oyentes todavía no lo han visto, pero me mira con cara... Pero tendrán curiosidad por saber quién es este Ricardo Ruiz de la Serna. O tal vez no. O Fernando Álvarez. Por cierto, Fernando, nos vas a hablar
muy pronto de la Asociación Solidaria España-Israel, así que les dejamos con esa duda y espero con ese interés. Fernando, próximamente estarás en una entrevista en Radio Separat. Gracias, Fernando, gracias, Ricardo, y hasta muy pronto. Hasta pronto. See you later.